¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que vamos a tener hoy toda la información vinculada con los mercados en la República Argentina y en el mundo. Recuerden que en la víspera, en Chicago, la soja cerró con un nuevo precio récord, el más alto en los últimos 8 años. Pero también tenemos estos títulos. La ocupación de los feedlots en abril es del 55%. De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de Feedlots, la ocupación promedio de los corrales aún permanece 4 puntos por debajo de lo registrado un año atrás. Si bien la ocupación sigue siendo inferior en la comparación interanual, la brecha se va reduciendo contra los 9 y 7 puntos de retroceso que se registraron en enero y en febrero respectivamente. Asimismo, el índice de reposición de marzo fue de 1,36 frente al 0,96 de hace un año. Esto indica que ingresaron a los corrales más animales de los que salieron, a diferencia del año pasado. La política del gobierno parece orientada a estimular la economía a corto plazo. Así lo indica el reciente informe macroeconómico elaborado por CREA, que agrega que el interrogante más inmediato es si las condiciones sanitarias se lo permiten, incluso si lo hicieran el bajo nivel de reservas y los compromisos con el FMI, que será necesario refinanciar el año próximo, hacen difícil pensar que la trayectoria actual sea sostenible a mediano plazo, según señala el estudio desarrollado por CREA. En lo que va de 2021, el valor del cuero de novillo se incrementó 187%, según los valores de referencia publicados por el Consorcio de Exportadores ABC. El kilogramo de cuero salado de novillo pasó de valer 19 centavos de dólar a fin de diciembre de 2020 a 55 centavos actuales, casi triplicando su valor en lo que va del año. Según analizan desde el Consorcio ABC, desde comienzos de 2021 se aprecia una tendencia muy firme en el mercado de cueros salados que originariamente se concentró en los cueros de novillos y animales livianos y luego se trasladó a los cueros de vacas. Sucede que la recuperación de la actividad en las curtiembres en China ha tonificado el mercado internacional, lo que también se refleja en la cotización de los cueros Bad Braided en Estados Unidos, que al igual que en la plaza local alcanzaron su nivel más alto desde el año 2018. Y vamos a ver ahora qué es lo que está ocurriendo en esta jornada en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers, segunda rueda de operaciones de esta semana. En el mercado de Hacienda de Liniers, en la jornada de hoy, los ingresos se ubican en 5.800 animales, 5.883 animales en 157 camiones, 5.883 animales, marcando un día martes importante en lo que hace en el mercado concentrador, después de un lunes flojito, como se suele decir, en lo que hace a los ingresos. Y vamos a ver ahora, tal como lo habíamos puntualizado, qué pasó en los mercados granarios, el análisis del ingeniero Claudio Gianni en Estados Unidos, los cereales y las oleaginosas, todo para arriba. Estén los cierres en Estados Unidos, otra jornada con fuertes alzas y el centro de la escena trasladándose de este país a Sudamérica. El maíz marcó límite de suba en la convicción de que la siembra en Estados Unidos no avanza con la velocidad compatible con los altos rindes que se necesitan. Pero la clave está en Brasil, donde muchos lotes del maíz safriña entran en polinización con serias deficiencias de agua. Los rumores sobre un aumento de retenciones en la Argentina hicieron el resto. El trigo voló en Kansas y en Chicago. El USDA confirmó tras la rueda el deterioro de la variante de invierno, en tanto la variante de primavera perdería superficie por la seca en las planicies del norte del país. La soja acompañó con una suba menor a la de los cereales, apoyada en sus estrechos stocks y las pocas chances de recomposición en la campaña 2021-22. Wall Street mixto, esperando detalles del plan de Biden para aumentar impuestos a las grandes fortunas, la opinión de la Reserva Federal sobre la economía de Estados Unidos y los balances de las tecnológicas. Y vamos a ver ahora qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas con datos suministrados, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. Veamos entonces qué es lo que se espera para los próximos días. En lo que respecta al día miércoles, estará despejado. 11 la temperatura mínima, 22 la máxima pronosticada. El jueves, totalmente despejado, 13 la mínima, 23 grados la temperatura máxima. Y para el viernes, soleado y despejado, 14 grados la temperatura mínima, 23 grados la temperatura máxima pronosticada.
el mercado impide que Vicentín pueda volver a operar per se. Así lo informó en la víspera un comunicado del Banco Central de la República Argentina. Esto quiere decir que Vicentín no podrá realizar transacciones en el mercado cambiario sin la previa autorización de la autoridad monetaria. Estamos hablando del BCRA. Y vamos a escuchar ahora qué es lo que nos decía el titular de Federación Agraria Argentina en una comunicación telefónica al ser consultado respecto de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional vinculadas con la exportación de distintos productos agropecuarios, a partir de que en una reunión, en una asamblea de productores federados, se decidió ingresar en estado de alerta y están analizando si habrá alguna movilización. Carlos Achetón. Todos los días nos desayunamos con medidas nuevas que castigan al sector de parte del gobierno. Sin duda alguna, ellos están buscando elegir al enemigo, y el enemigo es el del 2008, sin duda alguna, el campo. El tema es que no se hacen cargo de nada, no se hacen cargo del desastre que hicieron en el último año a partir de la pandemia económicamente, donde la emisión descontrolada le generó una inflación descontrolada, donde el castigado es el pueblo, concretamente, el consumidor. La culpa no es del campo, la culpa es de la alta imposición que tienen los productos, y el gobierno en eso no cede, no tienen un gesto de grandeza hacia el pueblo desde ningún punto de vista. Hace muy pocos días nos desayunamos con que se cerraban las exportaciones de carne, algo que se hace a muy largo plazo, porque una producción de carne desde que se gesta hasta que va al gancho no son menos de 3 años. O sea, una imprevisibilidad del productor lleva a que vaya desapareciendo. A eso tenés que agregarle que cualquier actividad de campo es una industria al aire libre, ¿no? Donde se come todas las contingencias climáticas, desde una sequía, una inundación, un vendaval, una pedrea, lo que fuere, y este socio que no pone nada y se lleva la mayor parte, en las buenas o en las malas, o sea, con quebranto el Estado también se lleva su parte, y al no tener los ajustes por inflación, las ganancias son figuradas, porque no es que hubo ganancias, sino que el proceso inflacionario o devaluatorio de nuestra moneda llevó a todo esto. Eso por el lado del gobierno, que realmente nos está indignando, porque todos los días nos pone una piedra en el camino para poderla sortear. Y ellos realmente, si vos me decís que con esto han solucionado algo, han disminuido la pobreza, no. Ellos tienen en su boca que defienden a los pobres, y los quieren tanto a los pobres que los multiplicaron por millones. Es indignante lo que pasa. Respecto a la mesa de enlace, sí, se está generando un divorcio entre autoconvocados y la mesa de enlace. Y esto no es nuevo, esto arrancó allá en la Asamblea de San Nicolás, en el año 2020, allá por el mes de marzo, cuando dejaron las sillas vacías y no acompañaron a autoconvocados en esa asamblea. Y entonces no se puede estar de los dos lados del mostrador. Hablo de algunos de los casos, concretamente de los integrantes de Mesa de Enlace, que les interesa mucho tenerlo como trampolín político, y hacen negocios con el gobierno y están de un lado y de otro. Esa gente nos sentimos que no nos está defendiendo, que va pasando demasiado tiempo y que van desapareciendo día a día productores, porque toda esta zona que por sequía, digamos, la zona que circunda o rodea al Paraná, desde Santa Fe hasta San Pedro y un poco más también, hasta unos 100 kilómetros en algunos casos, a los bordes del mismo, y Entre Ríos y otros tantos lugares que las contingencias climáticas de sequía los están dejando a los productores que no están pudiendo cubrir los costos. Entonces los dejan en situaciones de quebranto, muy difícil de poder salir adelante. Y así todo, en esa situación de quebranto, el Estado, en lo poco que produce, en soja se queda con el 33%. Bueno, y en maíz con su 12%, y así sucesivamente. Pero esa es la parte que no podemos entender, que Mesa de Enlace no esté viendo lo que le está pasando a este tipo de productores que realmente no tienen salidas, porque no es el primer año que llevan, hay algunos que llevan de 3 a 4 años de malas producciones. Ante este divorcio puede ocurrir que autoconvocados se largue a las rutas, inclusive hay muchísima presión justamente de esas zonas que te comenté, que están con serios problemas y viene con arrastre de años. El tema es que cuando autoconvocados salga a la ruta es algo anárquico, algo que no lo maneja nadie, algo que
que no tiene control. Entonces ahí es lo que a cualquiera nos asusta y nos preocupa. Pero bueno, quienes están para defendernos y no lo están haciendo, serán los responsables también de muchas de estas cosas, porque en ningún momento se han puesto en defensa del productor. Incluso vergonzosamente, cuando fueron a integrar el CAA, ¿viste? Donde no estábamos representados, donde estábamos en una minoría absoluta, donde se decía que había 42 instituciones y cámaras, muchas de ellos eran sellos de goma. La verdad que nos sentimos realmente preocupados y desilusionados, diríamos, porque esto ya no es una cosa nueva, no es una cosa de días, esto lleva meses, años que venimos padeciendo estas cosas. Y repito, todos los días nos desayunamos con medidas nuevas que castigan el sector. El sector cárnico hoy, con las nuevas medidas, vamos a estar, pero muchísimo peor, porque ¿cómo termina cuando un negocio no cierra? Y termina con que vos terminás deshaciéndote del mismo. Entonces, en vez de aumentar o fomentar para aumentar la ganadería, la castigan cerrando las exportaciones. Es una locura, una locura. Van a desaparecer muchos frigoríficos y con ellos mucha mano de obra. El frigorífico genera muchísima mano de obra. Pero bueno, son las medidas populistas que van en contra del sector y nosotros estamos muy presionados, digamos, porque por ahí nos puede tocar estar en alguna zona mejor o peor, pero tenemos que ser solidarios con quien no está bien o con quienes están en una producción que les está yendo mal. Y nos vamos ahora al norte de la República Argentina. Allí en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria están trabajando en el mejoramiento genético de porotos. Recuerden que hay un proyecto específico en el INTA Salta donde están trabajando con el poroto como producto, no solo para el consumo interno, sino también destinado a la exportación y a generar nuevas variedades con distintas calidades y por otra parte con distinto nivel de proteína, para que el objetivo es poder colocarlo en países que demandan precisamente este mayor valor de proteína en cada una de las unidades. Lo que queremos mostrar es cómo un programa de mejoramiento, pues, del cual el INTA es responsable en el tema de porotos, en el tema de legumbres en general, lleva su tiempo y hay distintos eslabones que uno puede ver a lo largo del tiempo. Y acá lo vemos en un solo momento. Vemos un material como el alubia Cerrillo Cinta, que fue liberado en los años 76, que fue el poroto que le abrió la puerta, digamos, de la exportación de porotos a la Argentina, con una calidad de grano excelente, pero por ser una población seleccionada aquí en INTA, tiene muchos problemas de producción, ya que es susceptible a todos los virus y todas las enfermedades que el poroto puede tener. El otro eslabón que queremos mostrar es porotos que hemos inscrito en los años 90, en el año 94, en el año 95, como es el Paloma y el Perla, que son porotos también de tipo comercial alubia, es decir, grano blanco grande, pero que ya tienen otra tolerancia a las distintas enfermedades, donde es mucho más fácil producirlo y mantiene una calidad de grano totalmente aceptable. Y en el poroto negro estamos mostrando un poroto que se llama NAC 12, que tiene una amplia adaptación en todas las zonas de producción, no resistente, tolerante a la mayoría parte de las enfermedades y virus, y por lo tanto que le abrió también en cierta manera las puertas a la producción de poroto negro mucho más extensiva. ¿Por qué? Porque fue el primer poroto en el cual se trabajó con cosecha mecánica directa. Fue el primer poroto que nosotros tuvimos con una forma de planta lo más parecida a una soja y que permitía dar ese paso de la cosecha convencional en varios pasos y con el deterioro de calidad a una cosecha directa como en la mayoría de los cultivos. En el caso del cultivo de poroto es esencial que la semilla sea lo más pura posible. Cuando hablamos de semilla pura, hablamos de semilla pura desde el punto de vista genético, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista biológico. El sanitario, es decir, que la semilla no transmita enfermedades.
¿Y por qué digo esto? Porque el 50% de las enfermedades que hay en poroto se transmiten por semilla. Entonces, si el productor después siembra una semilla que es que ha sido enferma, está transmitiendo a su campo todas ese tipo de enfermedades. Desde el punto de vista biológico es la energía y el poder germinativo, que sea de buen número. Y el que más nosotros ponemos hincapié, que es desde el punto de vista genético, es que no haya mezclas, es que sea la variedad pura, la variedad con todas las características por las cuales fue elegida y por las cuales fue seleccionada. Para hacer eso lleva un trabajo bastante importante de selección de plantas, de sacar lo que se llama rogging o depuración del cultivo, que es cuando se sacan aquellas plantas que son fuera de tipo, plantas que no responden a las características propias de la variedad. Y eso es lo que nosotros más ponemos énfasis, por los cuales la asociación cooperadora, que es la que trabajamos en conjunto con ella, ofrece a semilleros o a las producciones en general, semilla con esos tres atributos, de pureza biológica, de pureza sanitaria y pureza genética. Les recordamos que nosotros todos los días estamos acompañándolos en la plataforma de medios agropecuarios Chacra, para que tengan información acerca del sector agroindustrial, el tiempo y el análisis de cada uno de los mercados, por supuesto también los referentes de economía. Ahora nuestra compañera de tarea, Sergio Darco, tiene más información. Seguimos con más información y en este caso para contarte que el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó convenios con la provincia de Santa Fe por más de 60 millones de pesos. Hemos interactuado con el gobierno de la provincia de Santa Fe y hemos habilitado 60 millones de pesos para la mejora de caminos con enripiado. También hemos traído acompañamiento a 2 municipios de la provincia, producto también de acciones preventivas de la emergencia y reconstructivas de caminos, con la entrega de equipamiento para el arreglo de caminos viales y también 2 proyectos que están relacionados a la promoción de mecanismos que le den seguridades a productores agropecuarios, productores ganaderos y también a la interacción de productores de miel en el área de San Cristóbal. Obviamente con quien más estamos trabajando es con el Ministerio de Agricultura, en muchos programas, también con el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero hoy lo que tiene que ver con infraestructura para la producción, temas bajos submeridionales, temas puertos, temas rutas para mejorar no solo lo que es las condiciones de seguridad, sino todo lo que es la logística productiva de una provincia como la nuestra. O sea que realmente, y estamos totalmente en sintonía con lo que se piensa desde el Gobierno Nacional, realmente lo sentimos de esa manera. Trasladar el gabinete significa tener un contacto directo con la realidad de cada una de las jurisdicciones, sus funcionarios y obviamente tener una mejor y más eficiente acción territorial. Cambiamos de tema, nos vamos hacia la provincia de Corrientes porque allí estuvieron presentando una plataforma digital para realizar denuncias de delitos rurales. Terminamos de presentar una aplicación para seguridad rural, que es un trabajo que hemos hecho con los productores, con la Asociación de Sociedades Rurales. Aquí me acompaña el señor Martín Bruso, que es el protesorero de la asociación, en representación de su presidente, que no ha podido estar acá por razones particulares, pero que le ha encomendado a él su presencia. Hemos trabajado en conjunto con ellos y hemos logrado esta aplicación que tiene que ver con la posibilidad de la denuncia que puedan hacer los productores vía web y que de esa manera se eviten tener que trasladarse, tener que ir a la comisaría, tener que en determinado momento distraer de su actividad principal, que es la producción. Es una herramienta entonces que además va a permitir a cualquier persona no solo la denuncia formal, sino dar noticias de determinados hechos o posibilidades de hechos delictivos que puedan ocurrir en zonas rurales. Esto quiere decir dar noticias, mandar una foto, todo impacta en la Dirección General de Seguridad Rural,
que inmediatamente, tomado noticias, ya puede actuar en forma inmediata. ¿Funciona como canal de comunicación y la denuncia es a modo de comunicación, o es ya la denuncia oficial la que uno puede hacer en la plataforma digital? La novedad es que funciona de las dos maneras. En primer lugar, como una denuncia formal. Quien quiera hacer una denuncia formal puede hacerlo cargando los datos y enviándola a la Dirección de Seguridad Rural. Por supuesto que tendrá que formalizarse con la firma 48 horas después de presentada en forma digital, pero eso, la ventaja que tiene es que la policía ya toma conocimiento y puede actuar inmediatamente. Y la otra es la posibilidad, como dije antes, que cualquier persona que baje la aplicación pueda dar noticias aún sin tener que cargar sus propios datos como una denuncia formal, pero dando noticias de un hecho. Para reforzar este proceso, usted también marcó la posibilidad de que más adelante se pueda contar con una fiscalía en este marco. Bueno, yo señalaba que en el Poder Judicial se ha anunciado que hay llamado concurso para crear otra Fiscalía Rural, hoy tiene una, y bueno, la interactuación de los poderes del Estado también resulta muy importante y muy trascendente para enfrentar, entre otros, este flagelo que es el delito de abigeato y que complica tanto a la producción de corrientes en un sector en el que se ponen las mayores esperanzas para el progreso y para el desarrollo de la provincia. En tanto, en la provincia de Tucumán destacan la tarea que tienen los citricultores, este sector, uno de los sectores donde se utilizan mayor cantidad de empleos allí en la provincia. Esta es la cuna de la citricultura moderna. Tafí Viejo acá se ha desarrollado junto a los talleres ferroviarios, la industria metalmecánica que ya existía, ha sido, digamos, la industria señera de la citricultura en el norte argentino. Y bueno, hoy el SENASA nos ha venido a visitar, ha venido a conocer uno de nuestros más grandes productores, que es Vicente Trapani, una familia que ya va por la tercera generación de productores, que son productores de fruta, pero a su vez industrializan la fruta, venden al exterior los derivados de la fruta, cáscara seca, aceites esenciales, jugos concentrados, y también, por supuesto, fruta fresca que se empaca también aquí mismo, y bueno, tiene todos los mercados abiertos, tanto en Estados Unidos, Europa, Canadá, Rusia, Europa del Este. Es muy importante el desarrollo de esta empresa para el desarrollo económico de la ciudad y de las comunas cercanas, ¿no? Es el principal empleador de mano de obra en sus fincas, en sus packing, que tienen alta demanda de mano de obra. Sí. El limón tiene la enorme particularidad de que no está mecanizada su cosecha, por lo tanto es sumamente importante para la ciudad el trabajo de esos cosecheros y el trabajo de los embaladores y los clasificadores aquí en el packing. Llega una nueva jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Como siempre, nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, está conversando con cada uno de los integrantes, disertantes, participantes del encuentro. Veamos. Este establecimiento donde nos encontramos, donde va a ser la jornada, que se denomina La Dorita, es un establecimiento familiar, que viene ya desde mi abuelo, que lo fundó en el año 1934, y yo ya sería la tercera generación. Se encuentra en el partido Coronel Dorrego, en la localidad del Perdido. Bueno, no, este campo es agrícola. Justamente lo que nosotros hicimos es entrar con sistemas ganaderos en campos agrícolas. Nosotros tenemos rodeos de cría que están en otros campos. Acá lo que llega es lo que es la invernada. Acá se hace la invernada y la terminación. Y estos campos son suelos franco-arenosos. El régimen hídrico es aproximadamente de 800 milímetros anuales, 840, ya te hablo de 60 años de estadística. El gran problema que tienen estos suelos es que tiene un escaso perfil, más o menos entre 40 y 50 centímetros, por lo tanto la capacidad de almacenaje es de entre 90 y 100 milímetros, no más que eso. Por lo tanto, yo siempre hablo que nosotros acá nos dedicamos a cosechar agua. Ese agua, toda el agua que cae hay que utilizarla, porque si no, una vez que los suelos están a capacidad de campo, todo lo que cae después se va hacia el mar y se lavan los suelos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos con la ganadería es aprovechar esa ventana entre la fina y la gruesa y ahí colocar la invernada y la cría.
Justamente ese era uno de los puntos para consultarte y que tenía que ver con la escasez hídrica de la zona, de allí de Coronel Dorrego. ¿Cómo hacían y qué técnicas utilizan para poder producir más y mejor? Bien, nosotros lo que hacemos son básicamente berreos de avena con vicia sobre los rastrojos de cebada. Lo que hacemos ahí es aprovechar ese momento hasta la gruesa, y también hacemos mucho maíz de segunda, que a estos maíces se les bolea avena vicia a partir de febrero, y una vez cosechado esos rastrojos se aprovecha todo ese material. Una de las ventajas de esto hacia la agricultura es que eliminamos malezas y fijamos nitrógeno vía simbiosis, nitrógeno del aire. O sea, el 78% del aire es nitrógeno, y lo que hacemos con esta tecnología es bajarlo al suelo. Bueno, la gente, por supuesto, que va a formar parte de este encuentro virtual estará agradecido de que usted ponga a disposición su terreno, pero imagino que para usted también representa que dos instituciones como el IPCBA y el INTA estén presentes allí, es algo importante y también uno aprende de ese encuentro. Sí, no, yo estoy muy agradecido porque en realidad, y lo dije, no quiero mostrar mi establecimiento, sino que lo que más me interesa es contarles todas las estrategias y herramientas que uso para mantener estos sistemas y amortiguar los problemas climáticos, porque muchas veces los verdeos se demoran por falta de humedad y eso ya resquebraja el sistema y hay que tomar decisiones con anterioridad. Pero también otra cosa que me gusta a mí, quería yo plantearlo, es la importancia de los sistemas ganaderos sobre la sociedad. La cantidad de trabajo que genera, la posibilidad de incluir a familiares dentro de las empresas, y, o sea, veo como un sistema sustentable en el tiempo. Sí, sustentable y rentable, justamente uno de los aspectos que hablábamos con el resto de los entrevistados tiene que ver con eso, con la posibilidad de hacer algo más sustentable y más rentable los sistemas mixtos. Sí, la rentabilidad yo la pondría en un segundo plano, porque la rentabilidad está muy atada a varios factores, como son clima, mercados, gobiernos. Pero para mí, cuando hablo de sustentabilidad, no solamente ecológica, sino social. Yo creo que la ganadería necesita mucha infraestructura, necesita muchos veterinarios, molineros, alambradores, más personal calificado. Ya hoy la ganadería no es como era antes, hoy está todo mucho más concentrado, con más tecnología, se necesita gente más capacitada y la posibilidad de incluir dentro de la familia, dentro del establecimiento, familiares. Yo, en el caso mío, tengo a mi hijo y a un primo, que ellos manejan dos rodeos distintos, y ellos tienen sus propios emprendimientos dentro de la empresa. Uno de mis hijos, lo que hace es las famosas gallinas felices ecológicas y produce huevos ecológicos, y mi otro primo produce carne de ovina con los residuos de cosecha, que además nos sirven como una especie de herbicida biológico para la gruesa, ¿no? Bueno, y por último me gustaría preguntarle algo que tiene que ver puntualmente con los productores, y es la posibilidad de trabajar en el sector, tiene que ver también con el acceso que tenemos a los caminos rurales, a la conectividad. ¿Cómo afectan en la zona estas dos cuestiones que son muy requeridas en todo el territorio nacional? Bueno, en esta zona, yo particularmente ya hace 30 años que estoy o más en la Comisión de Fomento, y la gran desventaja, que es la tosca a 50, 60 centímetros, nos ha permitido entoscar la mayoría de los caminos. O sea que el problema de transitabilidad en esta zona no hay demasiados inconvenientes. Por más que llueva, acá se puede transitar bien, están todos los caminos entoscados, el sistema de dorrego de caminos funciona muy bien, o sea que por ese lado no tenemos inconvenientes. Y por lo que es toda la conectividad, no, realmente yo creo que es el gran avance. En estos momentos estoy esperando que vengan gente de Buenos Aires a colocarme cámaras web cámaras Wi-Fi para poder monitorear,
y teniendo buena internet y teniendo telefonía, eso facilita mucho todo el avance tecnológico en la explotación. Por supuesto que sí, Rolando, muchísimas gracias por esta comunicación y ni hablar que estaremos presentes el 28 de abril en la próxima jornada campo del IPCBA en tu establecimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Volvemos ahora al norte de la República Argentina. Allí en el INTA siguen trabajando con el tema de la producción de semilla de poroto. En realidad el objetivo de la jornada fundamentalmente es mostrar lo que está haciendo la Asociación Cooperadora en cuanto a la producción de semilla de poroto. Nosotros ya comenzamos a trabajar ya hace varios años, obviamente de la mano con el INTA, fundamentalmente con el sector legumbre, y buscamos fortalecer actividades que el productor necesitaba. En este caso, el productor tenía muchas pérdidas por segregación, por semillas que usaban, que repetían ellos mismos, semillas propias de ellos que la iban repitiendo en el campo, y eso le generaba una pérdida de entre un 5 y un 10% al productor. Entonces lo que hicimos a través de la Asociación Cooperadora fue decir, che, si nosotros somos el INTA es el inventor de la genética de todas estas variedades. Hay muchas variedades que ya estaban liberadas, que no tenían compromiso con otros semilleros, ¿por qué? Y son demandadas por el productor. ¿Por qué no comenzamos a producirlas nosotros que tenemos capacidad para hacerlo? Y bueno, y así comenzó esta historia y gracias a Dios hoy tenemos sembrada casi 60 hectáreas de poroto para poder venderle material para semilla a los productores, donde comenzamos primero con el paloma y el perla, después le sumamos el NAC 12 y ahora le estamos sumando el alubia, porque el alubia es una variedad que aunque es vieja, está muy demandada porque hoy con el corta trilla ya el productor, digamos, no necesita que sea una variedad de trilla directa. Entonces con las máquinas corta trilla que salieron, ya el productor puede tener esa tecnología y volverlo a producir a este poroto alubia, que es el que más gramaje da, ¿no? Digamos, nosotros nos decidimos, digamos, en estas variedades porque son las variedades que están demandadas por el productor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que es un negocio, digamos, donde va a ganar la institución y va a ganar el productor. Lo importante de todo este trabajo que se viene realizando es realmente transmitirle, digamos, y volver a los valores que tiene que tener la institución siempre y que no se tienen que perder, que es la transferencia
de tecnología al productor, en este caso la transferencia de genética al productor. Creo que es indispensable que estemos muy conectados con los productores, que estemos trabajando, digamos, en el caso de la asociación cooperadora a la par de la institución y en cosas importantes como es esto que puede sacar a la provincia de Salta de un estado, digamos, económicamente complicado, de un estado de pobreza donde realmente el INTA tiene que ser el lugar donde, de donde nacen todas las nuevas ideas y proyectos, genética, semilla, tecnologías para que los pueblos y el interior de Salta pueda desarrollarse. Les recordamos que este miércoles habrá una nueva jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La estrategia en la zona, señala uno de los entrevistados, es lidiar con la falta de agua en muchos cultivos, sabiendo que la ganadería beneficia a la agricultura si el planteo está bien hecho. Justamente nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, estuvo conversando sobre el tema. Estamos muy contentos de poder participar y poder compartir la información que generamos acá en la chacra experimental de Barrow. Yo en particular, mi presentación es sobre el rol del cultivo de maíz en los sistemas mixtos. Nosotros tenemos un crecimiento muy importante del área sembrada con maíz, básicamente en ambientes más limitados. En realidad es una especie de revolución que se está dando en la región, porque el cultivo se puede adaptar producto, digamos, de fortalezas que tiene, se está pudiendo adaptar muy bien a los ambientes limitados, todo lo contrario de lo que uno esperaría del cultivo de maíz. Me parece muy importante porque en esta oportunidad lo que buscan es justamente integrar a la ganadería con la agricultura y hablar de algo más integral y complementario. Sí, por supuesto. En términos globales, cuando uno habla de maíz, lo que piensa es en alimento para el ganado, ¿no? Digamos, para producir carne. En este caso, lo que está pasando en la región es que hay muchos sistemas agrícolas y mixtos que están incorporando el cultivo de maíz al planteo, ¿no? de siembra, y una de las desventajas que tienen, o sea, a pesar de que, digamos, tiene muchas fortalezas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del manejo de malezas, digamos, el maíz tiene muchos eventos biotecnológicos que hacen, digamos, de una fortaleza, de poderlo sembrar tarde porque es tolerante a insectos, de poder bajar la densidad porque tenemos tolerancia a herbicidas y podemos manejar las malezas, si no, de lo contrario se volvería digamos, sería imposible con los maíces viejos hacer lo que se está haciendo hoy en la zona. Pero bueno, todo esto trae aparejado una desventaja, que es la pobre cobertura que deja en el suelo una vez que cosechamos el cultivo de maíz. Entonces nosotros empezamos a trabajar mirando otros lugares del país y del mundo que trabajan en siembras dentro, digamos, de cultivos de servicio, dentro de un cultivo de maíz antes de cosecharlo. Y tenemos la gran ventaja de que el maíz, al tener muy baja densidad en la zona, permite que los cultivos de servicio sembrados se implanten muy bien, ¿no? En la medida que haya lluvias, ¿no? Porque la siembra es al voleo, es decir, que la semillita va a quedar sobre el suelo y va a necesitar agua, unos 2 o 3 eventos de lluvia para poder nacer y germinar, digamos, y implantarse ese verdeo. Y de esa forma lo que encontramos es que hay un uso ganadero potencial de ese rastrojo de maíz con el cultivo de servicio muy interesante. Bueno, ni hablar que a este descubrimiento de ustedes y esta labor que vienen realizando, el maíz lo que aporta también es la posibilidad de generar una economía circular, lo cual está poniendo en alerta a muchos porque lo que intentan es tratar de sacar mayor provecho a todo lo que incluye tanto siembra como ganado. Sí, exacto. Y todos los beneficios, digamos, de esta economía circular, digamos, la biología, la ecología es circular, ¿no?
esto nos permite de que no tengamos que, o en parte, ¿no? Tengamos que retirar toda la cosecha y exportarla del campo. Nos permite consumir parte de lo que producimos en el campo, que el ganado lo consuma y lo devuelva nuevamente al suelo, ¿no? Y con eso fortalecer todos los procesos biológicos que se dan en el suelo. Esto es algo muy interesante y a su vez nos permite conservar el suelo. Digamos, un cultivo de maíz de baja densidad, ¿sí?, donde después se cosecha, habitualmente lo que pasa en la región es que los fuertes vientos que tenemos hacen de que el rastrojo desaparezca del campo. Se vuela prácticamente todo el rastrojo. Con estos cultivos de servicios logramos anclar el cultivo de maíz, ¿no? Fortalecemos toda la cobertura de suelo, le damos un plus muy importante, un agregado muy importante a todo el sistema y a su productividad. Bueno, y hablando puntualmente de tu trabajo allí en el INTA, en la chacra experimental de Barrow, ¿cuál sería y cuál es el trabajo que te convoca en este momento y en el cual están abocados? Bueno, nosotros trabajamos en cómo se adaptan las diferentes especies, tanto gramíneas como leguminosas, digamos lo que serían clásicos para verdeos de invierno, cómo se adaptan a estas siembras al goleo, digamos cuáles son las semillas más eficientes, cuáles son las menos. Digamos, uno tiene que hacer estas siembras y tratar de lograrlas, no tirar semillas y no poder cumplir el objetivo. Y bueno, para eso hay etapas críticas, una es la implantación, la fortaleza que tiene cada una de las especies, evaluarla, saber cuál es la que mejor se adecúa a la siembra al goleo, ¿no? Y después cuáles son las ventajas desde el punto de vista de producción de biomasa, después que viene atado a la velocidad de crecimiento que tiene cada especie en función de las temperaturas invernales que tenemos en la región y la producción primaveral. Cómo combinar, digamos, cómo fortalecer un rastrojo de maíz desde el punto de vista de calidad nutricional es muy, muy malo. Entonces el aprovechamiento para el ganado es mucho más interesante si nosotros lo podemos combinar con una especie que potencie la calidad, digamos, que o supla la falta de calidad del rastrojo. Por ejemplo, un cultivo de vicia, que es una leguminosa que tiene alta cantidad de proteína, ¿sí?, que a su vez la va a fijar, digamos, el nitrógeno lo va a fijar en forma simbiótica con los rizobios. Entonces eso no nos va a costar nada y a su vez nos va a dar un plus muy importante para un aprovechamiento más eficiente del rastrojo. Y otra de las cuestiones que en realidad nosotros empezamos a trabajar en todo esto sin el ganado, sin considerar el pastoreo, ¿no? Eso fue un paso que vino después. Previo al pastoreo, los objetivos eran lograr cobertura, suprimir las malezas, digamos, competir con las malezas que van a nacer en ese cultivo, en ese maíz, en ese rastrojo de maíz, lograr implantar un cultivo de servicio antes, entonces limitamos el crecimiento de las malezas, bueno, y favorecer todos los procesos de suelo. Todos esos objetivos ahora los integramos con la ganadería, que a su vez, bueno, nosotros no tenemos datos, pero ya en algunas partes del país se está hablando de que el pastoreo genera efectos muy positivos sobre el sistema en general, ¿no? Obviamente que hay que tener cuidado en los periodos de lluvia y demás para que el ganado no pisotee por demás el suelo. Pero bueno, un suelo verde se puede pastorear, se puede aprovechar, hay que hacer un aprovechamiento racional, no destruir el cultivo de servicio o el verdeo con el pastoreo, porque si no después perdemos todas las fortalezas que estamos logrando. Así que hay que ir llevando un equilibrio, y estos equilibrios son muy funcionales a los objetivos y a las demandas que tiene cada establecimiento. Por eso cada productor, cada asesor tiene que generar esa combinación que va a necesitar. Excelente, Fernando. Y por último, me gustaría preguntarte acerca de qué balance pueden hacer de lo que fue, bueno, un año complejo, el 2020, y qué perspectivas tienen de trabajo
desde el INTA allí en Barrow para este 2021 que recién comienza? Bueno, nosotros estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Habitualmente es una región seca, por eso hacemos cultivos tan, digamos, el manejo de los cultivos se torna tan defensivo y, digamos, las estrategias en general son defenderse de la falta de agua. Es una cuestión a la cual estamos muy habituados, entonces este año es casi un año más. Por supuesto que los años húmedos son más que bienvenidos en la región. Pero bueno, los productores están acostumbrados a lidiar con estas campañas secas y bueno, como tienen estrategias en este sentido, en general les está yendo bien. Acá se ha sembrado mucho girasol, hay muchos maíz también de baja densidad, de siembras tardías, genotipos. La mayor parte de los genotipos que ofrecen las empresas hoy en día son muy tolerantes a las malas condiciones. Por ahí el cultivo más perjudicado de todo fue la soja, pero viene en caída, digamos, el área sembrada viene en caída muy fuerte en nuestra región, producto de que es un cultivo muy sensible al estrés hídrico. Y eso le está haciendo perder lugar contra maíz y girasol. Así que, bueno, desde el punto de vista ganadero, la cuestión pasa por ahí, el problema pasa porque la implantación de los verdeos es tardía, recién empezó a llover a fines de marzo, así que va a faltar un poco de pasto temprano, pero bueno, acá tenemos un invierno bastante benigno, con condiciones. Bueno, y esto de que vamos a hablar en la charla es muy interesante para que lo vean los productores ganaderos y vean que pueden llegar a tener un aporte extra de pasto en una etapa muy crítica, que es ahí, digamos, la salida del invierno. Para el gobierno, la cosecha gruesa tendrá una moderada caída, así lo informó en la víspera. Consideró que el maíz se sostendrá sobre un volumen de producción similar al de la campaña anterior, en tanto que espera una caída del 4% en el volumen que se produzca de soja en esta campaña. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en Francia? Los productores vitivinícolas están preocupados por las heladas, sobre todo está afectando a la variedad Chablis. Con fuego y a altas horas de la madrugada, los viticultores de Chablis, en la zona de Borgoña, en Francia, luchan contra las heladas que amenazan a uno de los mejores vinos blancos del mundo. Esta tierra atraviesa una larga ola de frío que ha causado daños catastróficos en la agricultura francesa, como ha reconocido el propio ministro del sector, Julien de Normandie, quien los ha llegado a calificar como la mayor catástrofe agrícola del siglo en Francia. Desde el martes 6 de abril ha helado todas las noches y los viticultores pasan las horas en torno a hogueras, controlando la temperatura y activando sistemas de protección como estos, fuegos que iluminan los campos dejando imágenes sobrecogedoras. Hacia las 4 de la madrugada, cuando las temperaturas son más bajas, comienzan a encender los pequeños fuegos, uno cada 3 o 4 metros, que cuestan cada uno de ellos entre 8 y 10 euros por noche. Otra técnica consiste en activar antes de que hiele mucho el dispositivo de riego por aspersión, lo que crea una pequeña capa de hielo en torno a los brotes y pequeñas ramas que paradójicamente protege a las viñas de daños por fuertes heladas. A pesar de todo este empeño, muchos propietarios lamentan pérdidas de entre 70 y el 90% de la producción de este año, cifras similares que se han perdido en otras denominaciones famosas como Burdeos o Armagnac. Chablis es una pequeña denominación de algo menos de 6.000 hectáreas y 350 propiedades de uva Chardonnay, que gracias al suelo calcáreo de la zona y a la meteorología específica, dan al vino una calidad peculiar. Y lo recordamos, habrá este miércoles una nueva jornada del IPCBA, será en el INTA Servas, y el tema ustedes ya saben que tiene que ver, como siempre, con la importancia de la ganadería, y en este caso va a tratar sobre la importancia que tiene la ganadería en un planteo mixto y qué aportes le hace a la agricultura. En tal sentido, nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, que fue, como ustedes ven, la encargada de abordar de lleno este tema, conversó con el médico veterinario Horacio Berger, que es el director regional del INTA Servas. Bueno, para el INTA es una importante oportunidad, bueno, que está dada a través del espacio que genera IPCBA en este tipo de jornadas, donde bueno, se pone en juego toda la interacción entre productores,
profesionales de la actividad privada, asesores y organismos de ciencia y tecnología, como en el caso de INTA, donde se complementan en capacidades a campo, en el terreno, y después, bueno, se logra visibilizar en este tipo de jornadas, que otrora, bueno, con la presencia en el lote, en terreno, bueno, había más oportunidades de intercambio, pero el hecho de poder organizarlas, trabajarlas en conjunto, se generan muchas relaciones, muchas redes, y después, bueno, todo el contenido que queda a disposición de todo el sector. Puntualmente, con respecto a tu disertación, ¿hacia qué lugar va a ir y cuáles son los principales objetivos a tener en cuenta para que, por supuesto, la gente que esté presente en forma virtual pueda saber? Bueno, yo voy a tener oportunidad de estar en la apertura, en el inicio de la jornada, y ahí, bueno, lo que planteo es el link o el continuo que hay entre los desafíos que se le presentan al sector agroalimentario, a la propia sociedad en su conjunto, las líneas de investigación y de extensión de la institución, y cómo trabaja el productor, el asesor, cómo vuelca o cómo plasma esos desafíos que tiene como un todo el sector agroalimentario en las actividades del día a día y en las estrategias que va definiendo en cada uno de sus establecimientos. Bueno, uno de los grandes desafíos que tiene el sector es hacer cada día más sostenibles los sistemas, los planteos, entendiéndose como sostenible, digamos, la viabilidad económico-productiva de la empresa per se, y también de cómo genera dinamismo, cómo genera actividad y vuelca todo ese potencial a la zona, al medio, generando movimiento financiero, generando trabajo. O sea que desde un primer punto de vista esa empresa tiene que ser viable, y también cómo contribuye a la sustentabilidad del ecosistema, digamos, cómo logra, digamos, tener prácticas cada vez más cuidadosas con el ambiente, y en algunos casos cómo remediar o cómo mejorar algunos de los recursos, como podría ser el recurso suelo, que en este caso vamos a ver mucho de eso, muchas tecnologías que ponen en juego prácticas y conocimientos científico-técnicos que hacen a la fijación de carbono, al ciclo de nutrientes, y después cómo la empresa pone en juego esas tecnologías, esos conocimientos, esas estrategias que arma para sacarles el potencial, va a ser, digamos, creo que lo más importante que vamos a poder ver en esta jornada. ¿Ustedes entienden a los sistemas mixtos como un aporte de mayor rentabilidad o estabilidad? Sí, básicamente uno tradicionalmente los veía como opciones de diversificación que brindaban mayor estabilidad, sobre todo en zonas como lo es la zona de Dorrego, que tiene algunas limitaciones en lluvia y algunos años particulares donde, digamos, los recursos forrajeros es un limitante, o, digamos, la disponibilidad de agua para los cultivos agrícolas también puede ser limitante para los rindes. Entonces, bueno, eso se veía la diversificación como una opción de generar estabilidad. Y lo que plantea este campo no solo es diversificación, sino complementación, una forma de apalancarse los planteos productivos, la agricultura y la ganadería, con lo cual esto creo que es innovador e interesante de ver. Sí, y otro aspecto también interesante es cómo contribuyen estos sistemas mixtos a la sustentabilidad y, bueno, al cambio climático y a toda esta situación que se viene planteando no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Sí, tal cual. Digamos, estos sistemas mixtos permiten poner en juego algunas tecnologías, algunos conocimientos que de otra manera sería difícil implementarlos en un planteo productivo, digamos, siempre y cuando manteniendo que sea un planteo viable comercialmente. Y la integración de la agricultura y la ganadería justamente permite eso. Ahí lo que vamos a estar viendo, por ejemplo, la incorporación del maíz en una zona en que tradicionalmente no se sembraba, digamos, a partir de, digamos, disponer de nuevos híbridos, de nuevas estrategias de siembra, nuevas estrategias de manejo, que allí se va a presentar como un manejo defensivo del cultivo, que básicamente está orientado a lo que es la densidad de siembra, fechas y otras prácticas que se van a desarrollar más en detalle, y después la incorporación de cultivos de cobertura en ese propio maíz, en los cultivos de segunda, que son aprovechados por la recría en este caso. Y eso posibilita que la incorporación, por ejemplo, del cultivo de cobertura se pueda, digamos, amortizar en términos económicos y en términos productivos, haciendo viable en el corto plazo una práctica que es muy importante en el mediano o largo plazo. Excelente. Horacio, me gustaría saber puntualmente en tu actividad como director regional del INTA Servas, sobre qué cuestiones están trabajando actualmente
y qué los preocupa o qué los convoca para trabajar de cara al mediano y largo plazo. Bien. Bueno, el mayor eje de trabajo, nuestro norte, es trabajar sobre la sostenibilidad, y ahí básicamente estamos abocados a innovar en cambiar paradigmas respecto a la forma en que estamos trabajando, básicamente ir hacia enfoques multidisciplinarios donde se integre el conocimiento de distintas disciplinas y de la gente que está más en experimentación adaptativa, en los sistemas de producción, de manera de generar respuestas concretas a los problemas y oportunidades que vemos en los sistemas de producción, sobre todo una visión prospectiva, mirando hacia el largo plazo de qué es lo que se nos viene en cuanto a desafíos del medio, del ambiente, como lo que pueden ser los desafíos en el mercado. Y eso, bueno, nos motiva mucho trabajar, digamos, en red, en articulación con todos los sectores, básicamente, bueno, universidades, asociaciones de productores, asociaciones de profesionales, que en esta zona en particular, en Servas, tienen una riqueza, una dinámica muy importante, con mucho trabajo de experimentación, mucha experiencia, así que ahí es muy importante, digamos, en los procesos de innovación, poder contar con ese ida y vuelta donde aparecen conocimientos prácticos, conocimientos que han desarrollado en otros lugares y los propios conocimientos de disciplinas más básicas e investigaciones de frontera. Y esto, bueno, se suma el hecho de, bueno, este contexto de pandemia que ha hecho que se desarrolle a una velocidad muy grande las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que, bueno, estaban ahí latentes, pero, bueno, ahora las estamos usando al máximo, y eso, bueno, nos desafía y al mismo tiempo creo que es una oportunidad para fortalecer las redes de interacción y seguir construyendo para adelante. Justamente hacia ahí iba mi última pregunta y tenía que ver con, bueno, cómo iban a llevarlo a cabo, si iban a continuar con todos estos sistemas y esta conexión virtual, y qué desafíos les proponía para ustedes ciertos temas que por supuesto necesitan en algunos estar presentes en los campos y demás. Bien, bueno, como institución tenemos un compromiso muy fuerte con lo que es el abordaje o cómo lidiamos con la pandemia, con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado en todas las medidas de prevención, pero al mismo tiempo tenemos que estar presentes, tenemos que estar con el productor, con los profesionales. Entonces ahí se trabaja con distintas estrategias, el aprovechamiento al máximo de estas tecnologías de comunicación, tratar de fortalecer con nuevas metodologías el ida y vuelta con los productores, con los estudiantes, con los profesionales, desde, bueno, estas jornadas virtuales, reuniones, seminarios. Bueno, nosotros tenemos una plataforma de enseñanza, de capacitación virtual como es Procadis, con mucho potencial, que la queremos capitalizar al máximo a nivel de cada región. Y después, bueno, la presencia en el campo, que es algo que, bueno, se ha mantenido, y la idea es fortalecerlo en este año, estar trabajando en el medio, en el lote, que, bueno, por ser una actividad al aire libre, con poca gente en el lugar, se pueden llevar a cabo con los cuidados necesarios, lógicamente, y muy necesario para estar, digamos, palpando, conociendo y trabajando sobre las problemáticas de cada uno de los cultivos y de los planteos productivos. Excelente, Horacio. Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, estaremos presentes allí el 28 de abril en la jornada del IPCBA. Los esperamos a todos, los invitamos a productores, a asesores, a toda la gente vinculada al sector. Creemos que siendo virtual aún es una oportunidad muy grande de interacción, de conocer nuevas estrategias, nuevas prácticas y de mantenernos conectados de alguna manera para generar nuevas redes que potencien la generación de innovaciones y el fortalecimiento del sector. Finalizó la cosecha de girasol y los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indican que fue la más baja de los últimos 7 años. Pero vamos ahora a recordar cómo va a estar el tiempo en los próximos días con los datos que nos suministra a diario el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí está entonces la temperatura que aquí tienen ustedes mínima, será de 11 grados y 22 la máxima, con cielo totalmente despejado para este miércoles. En tanto que para el día jueves se espera una mínima de 13 grados, una máxima de 23, con el cielo totalmente despejado. Y finalmente para el día viernes, despejado también, 14 grados la temperatura mínima, 23 grados la temperatura máxima pronosticada.
Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que todo el día, todos los días, tienen la información en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Gracias.